instalamos BlissOS. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el último vídeo vimos cómo podíamos probar las distintas versiones del sistema operativo BlissOS. Para el que no lo sepa, es un sistema operativo basado en Android. Podemos elegir la distribución basada en Android 9 o basada en Android 10. Recordad que la basada en Android 9 es estable y la 10 es beta. Hoy vamos a instalarlo en el PC. Yo voy a instalarlo junto a Windows 10. No significa que sea la única opción. Podéis instalarlo junto a Linux o incluso solo en el equipo. En el caso que lo queráis solo en el equipo, los pasos que vais a ver desde Windows para administrar la partición que voy a usar, realmente no tenéis por qué hacerla. Simplemente tenéis que tener un USB generado con la imagen de este sistema operativo BlissOS, y a partir de ahí luego en la instalación veréis que podéis elegir la partición que tengáis en vuestro disco duro como principal. En caso que queráis tener un dual boot, pues seguid mis pasos al pie de la letra. Da igual que tengáis Linux o Windows. Lo importante es primero preparar el sistema operativo. Más concretamente, una partición para este nuevo sistema operativo, sin que nos vaya a eliminar ningún dato o el propio sistema operativo principal. Hoy me voy a limitar a explicaros lo que es esa instalación. Para crear el USB de arranque que vamos a utilizar en la instalación de hoy, os dejaré un enlace al vídeo mío anterior donde ya lo explico, ¿vale? Ya simplemente teniendo el USB creado para la prueba de BlissOS ya nos vale para la instalación de hoy. Y aunque yo no voy a descargarlo hoy porque ya lo tengo, os dejaré también el enlace de descarga. Sin más, comencemos. Bien, si no tenéis ya creado vuestro USB, como dije al principio del vídeo, tenéis que descargaros Rufus y la imagen de Bliss. Yo voy a dejar el enlace directo a la descarga de Rufus y a la descarga de Bliss, la versión estable. Hoy nos centramos en la instalación. Para ello vamos al gestor de disco de vuestro sistema operativo. En mi caso Windows 10. Así que en Cortana voy a poner discos y voy a la opción de crear y formatear particiones de disco duro. Vale, lo importante es que vayáis a la administración de discos de vuestro sistema, ya sea Windows 10, Windows 7, Windows 8, Linux u otro. Lo que tenemos que conseguir es una partición para nuestro sistema operativo BlissOS. Yo voy a utilizar esta partición de Chrome OS que ya utilicé en vídeos anteriores. Lo que voy a hacer es eliminar el volumen y crear un volumen nuevo, ¿vale? Con la capacidad completa, que son unos 16 GB, y lo voy a formatear en NTFS. Aquí voy a poner BlissOS. Esto no es obligatorio, pero nos va a servir luego para identificar la partición que vamos a usar. Le digo siguiente y finalizar. Que tú no tienes una partición como yo ya preparada, ¿no? Para hacer pruebas y demás, que solamente tienes una donde está tu sistema operativo principal, pues simplemente tienes que reducir el volumen principal. ¿Y cuánto vas a reducir? Pues el tamaño que quieras luego tener disponible para el nuevo sistema operativo. Lo reduciríamos y tendríamos una pequeña porción sin formato. Entonces esa pequeña porción le hacemos el formateo en NTFS con la etiqueta con nombre BlissOS. Como dije, nos va a servir para luego identificarla. Teniendo esto hecho y teniendo nuestro USB con el sistema operativo BlissOS preparado, lo que hacemos es que introducimos en nuestro PC ese USB preparado. Aquí ya lo introduje y me lo ha reconocido. Este es mi USB que tengo ya puesto en el ordenador. Y ahora lo único que cabe es apagar el equipo e iniciar el ordenador con ese USB introducido y evidentemente que inicie desde USB. Aquí hago un apunte y recordaros que para que el ordenador arranque desde USB tenemos que tener nuestra BIOS configurada para que inicie desde USB. Si no sabes hacerlo, pues también dejaré un enlace en la descripción del vídeo para que veáis un vídeo mío anterior y podáis configurar ese BIOS que tengáis en el ordenador para que inicie desde USB. Si no se configura correctamente la BIOS, no va a iniciarse desde ese USB. Bien, ya tengo el PC apagado, tengo mi USB introducido con la imagen de BlissOS y vamos a encenderlo. Como tengo ya mi BIOS configurada para el inicio del USB, vamos a ver el menú de BlissOS. Aquí está, este es el menú de BlissOS que se inicia desde el USB.
Bien, aquí tenemos que irnos a la opción de instalación, como es normal. Queremos instalarlo en nuestro PC. Vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y vemos la opción de BlissOS 11.11 Installation. Si has optado en la descarga de BlissOS de la versión 12 que está basado en Android 10, pues es similar, ¿vale? Es lo mismo, este paso es el mismo, pero aparecerá una versión 12. Pulsamos ahí a Enter y esperamos que cargue el menú. Vale, ha cargado el menú donde aparecen nuestras particiones. Fijaros, si tienes un ordenador en el que quieres que sea el sistema principal, no te hace falta, como dije antes, pues evidentemente preparar ninguna partición. Vas a venir a tu partición principal, la vas a seleccionar y ya está. Puedes incluso aquí crear o modificar particiones, eliminarla, dejar una única si tiene más de uno y ahí instalar el sistema BlissOS, como quieras. Yo, como quiero hacerlo dual boot, he creado una partición en NTFS y le he llamado BlissOS para identificarla correctamente y así no dañar una partición que realmente no quiero usar para este fin y así no perdemos los datos ni ningún tipo de sistema operativo que tengamos instalado. Entonces, una vez que yo tengo ya esa partición seleccionada, voy a darle a OK. ¿Cómo sé que está seleccionada? Porque el cursor azul lo tengo encima de la partición que etiqueté con el nombre de BlissOS. Le doy a OK con esa seleccionada y nos pregunta si queremos formatear esa partición. Lo normal es que este sistema operativo trabaje en ext4. En otras versiones o distribuciones de sistemas basados en Android, algunos habéis tenido problemas y os ha funcionado con NTFS. Si no funciona con ext4, probarlo con NTFS, aunque no es lo más óptimo, ¿vale? Así que me voy a ir a ext4 y le doy a OK. Aquí nos pregunta si realmente queremos formatear esa partición y nos advierte que vamos a perder los datos. Si estamos seguros le decimos que sí y si no le decimos que no. Por ejemplo, si le digo que no y podemos no instalar el Group 2 o instalarlo. ¿Qué pasa? Que lo que le hemos dicho en el paso anterior es que no la formateé, con lo cual va a quedarse en NTFS, pero él va a seguir intentando la instalación. Por eso nos pregunta ahora si queremos instalar el EFI Group 2 o no. ¿Por qué EFI en este caso? Porque yo tengo una BIOS UEFI. Pero no importa, en teoría debería de instalarse en BIOS que no sean UEFI, BIOS más antigua, ¿vale? Y será una pregunta similar. Que llegas a este punto pero no estás seguro que quieras instalarlo porque, claro, le has dicho que no se formatee porque no sabes si realmente has seleccionado la partición correcta. No importa, no alarmarse. Simplemente vamos a dejar pulsado el botón de encendido de nuestro PC unos 5 segundos hasta que se apague, ¿vale? Se apagó. No quitamos el USB y volvemos a encender el PC. Con esto que hemos hecho, hemos abortado, sin instalar nada ni formatear nada, ¿vale? La instalación. Vamos otra vez a el menú del USB que acaba de arrancar y vamos a la opción BlissOS Installation. Le damos ahí a Enter y volvemos a esperar. ¿Por qué he mostrado esto? Porque algunos de vosotros, en otras distribuciones que he mostrado, me ha preguntado, ¿qué hago si he seleccionado una partición y quiero cancelar la instalación sin perder los datos y tal? Pues así te aseguras que no pierdes ningún dato. Volviendo atrás, seleccionamos la partición BlissOS, OK, le decimos ext4 y aquí ahora, como estamos seguros que queremos instalarlo ahí, le decimos que sí. Esperamos que formatee esa partición. Ahora sí nos pregunta si queremos instalar el Group 2, le decimos que sí. Nos dice ahora que si quiero que el directorio System sea de lectura y escritura, yo le voy a decir que sí. Y esperamos a que se instale el sistema operativo. Una vez que ha terminado de instalarse el sistema operativo, va a aparecernos este pequeño menú donde nos indica iniciar BlissOS o reiniciar el ordenador. Nosotros vamos a dejarlo en la opción por defecto, que normalmente va a ser iniciar BlissOS. Lo dejamos ahí y le damos a OK. Esperamos a que cargue y por fin entramos en el sistema operativo BlissOS. Recordad que en esta ocasión sí está instalado en nuestro PC. Bien, yo le doy siempre a configurar el teclado físico
nos vamos a la primera opción, Keyboard, viene por defecto, pero vamos a seleccionar el teclado que tenemos. En mi caso tengo el teclado Spanish, ¿vale? Español. Me voy hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, aquí está, lo selecciono y le doy una vez atrás. Ya está configurado, ¿vale? Así que le doy otra vez atrás y le digo modo de escritorio siempre. Y ya está. Ya tenemos nuestro sistema operativo instalado en nuestro PC. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a conectarnos a la Wi-Fi. Le damos aquí al reloj, activamos el Wi-Fi, pinchamos ahí donde pone Wi-Fi y este es el Wi-Fi en mi caso. Ya está conectado, así que en este momento le he dado atrás y voy a comprobar qué capacidad de memoria tengo en este dispositivo. Me vengo hacia abajo y fijaos, storage, 63% usado. Tengo cerca de 12 GB disponibles. Vais a ver que dice que estoy usando 20 GB de 32. En realidad, eso no es cierto. No es cierto porque mi partición era de 16 GB, con lo cual no es posible que esté usando 20. Digamos, si tengo 12 GB libres de 16 que realmente tenía yo en la partición, realmente el sistema operativo me ha ocupado y se guarda un margen de unos 4 GB aproximadamente. Voy a irme atrás, aquí en el cuadradito voy a cerrar todo lo que tengo abierto y me voy a ir aquí al inicio para irme al Play Store. Pero fijaros lo que pasa, a mí, tanto en la prueba como aquí, me pasa que si le doy aquí y deslizo el ratón hacia arriba, se me cierra este menú. Yo para entrar a cualquier aplicación que tengo aquí, tengo que escribirla, ¿no? Play Store, por ejemplo. Y entonces le doy a Enter y si me la abre. Puedo iniciar sesión y entrar en lo que viene siendo el Play Store de Google. Acepto el contrato, esperamos un poco, aquí acepto también y ya estamos en la tienda de Google. Si a vosotros no os pasa lo que a mí con el inicio, vamos a decirlo así, que no se oculte, sino que podáis manejarlo con el ratón, pues mucho mejor. Si alguno de vosotros encontráis el motivo y cómo solucionarlo, pues estaría encantado de escucharos porque yo no he encontrado solución. Sí es cierto que no he probado la versión beta de este sistema que trabaja en Android 10 y quizás esa sea la solución para mí. Que no, pues me tendré que acostumbrar a escribir aquí el nombre del programa que quiera utilizar y así pues entrar en él. Por otro lado, no he encontrado forma distinta a la que voy a explicar y que ya expliqué en la prueba para apagar el equipo. Si vosotros la encontráis, una forma distinta, pues también os agradecería que la compartáis conmigo en los comentarios. ¿Yo cómo apago el equipo? Yo apago el equipo pulsando una única vez la tecla de encendido de nuestro PC y ya así me aparece el menú de apagar o reiniciar o poner modo de suspensión o un protector de pantalla. Le voy a dar a apagar porque ahora cuando esté apagado es cuando debemos quitar nuestro USB. Yo ahora lo voy a quitar y vamos a encender el equipo a ver si realmente ha hecho ese dual boot. Vale, enciendo el equipo y yo espero ver con vosotros un menú para elegir entre Android y Windows. Por lo que veo, no está siendo así. Y esto podría ser normal si vuestra BIOS, al igual que la mía, como primera opción o segunda opción tenemos Windows Boot configurado. Vamos a ir a mi BIOS y vamos a comprobar que no tenga ni como primera opción ni como segunda opción Windows Boot. Voy a hacerlo con vosotros porque yo sé que más de uno habéis tenido este problema en otras versiones de Android o sistema operativo. Con la pantalla negra le voy dando la tecla F2 hasta que entra en el menú de mi BIOS, ¿vale? Entonces voy a irme a la pestaña Boot en este caso y fijaos, aquí, que os explico muchas veces por comentarios, no me ha salido el menú de Dual Boot que yo esperaba porque en la segunda opción tengo seleccionada en la configuración Windows Boot Manager. Primera opción tengo el USB, que ya tengo en la mano. Segunda opción Windows Boot Manager, que lo genera desde Windows 8 en adelante,
No es normal que tengas esa opción si tienes un Windows anterior al 8, por ejemplo el 7. Y luego la tercera opción si tengo mi disco duro. Pero, ¿dónde está el menú que no me ha aparecido? Está dentro de este disco duro, no dentro de Windows Boot Manager. Con lo cual, tengo que invertir este orden. Por ejemplo, el 3, que es el HDD, voy a subirlo a la segunda opción. Windows Boot Manager, ¿dónde lo dejo? Yo siempre os digo en los comentarios que la pongáis en la última opción o de las últimas opciones, porque así nos aseguramos que Windows Boot Manager no nos va a afectar. Pero bueno, podemos dejarlo en la tercera opción si estamos seguros que en la segunda opción tenemos el disco duro, o incluso podéis poner el disco duro en la primera opción, pero ya vais a tener que volver a configurar en el futuro si queremos utilizar un USB para arranque. Yo, como siempre lo tengo configurado en la primera opción, nunca tengo que volver a entrar en la BIOS para iniciar desde un USB. Vale, dicho esto, espero que haya quedado claro. Me voy a salir aquí a Exit salvando cambios. Le digo que sí y va a reiniciarse. Ahora, si todo ha ido bien, debe de aparecer el menú que esperábamos ver antes. Aquí está. Vale, yo tengo el USB fuera, ¿vale? No lo tengo dentro del equipo, no lo tengo introducido. Y vemos el menú que veíamos antes con el USB introducido. Tenemos iniciar BlissOS. Si os fijáis, la diferencia es que aquí no pone Live, sino que ya está instalado. Y si vamos con el menú hacia abajo, tenemos aquí la opción de iniciar Windows como última opción. Si tu sistema era otro, era Linux, pues aparecería Linux, ¿vale? Ubuntu o lo que tengas instalado. No te asustes si tienes un Linux Mint, por ejemplo, y aparece aquí Ubuntu. Es normal porque Linux Mint está basado en Ubuntu. Y esto ha sido todo por hoy. Ya tienes en tu ordenador BlissOS, ya sea solo, porque así lo decidiste, o junto a otro sistema operativo, ya sea Linux o Windows. Así que nada, como siempre, darte las gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo. Adiós.